Durante 30 años, el edificio más antiguo del mundo estuvo a la vista de todos, y nadie supo lo que era. En 1963, un arqueólogo estadounidense estuvo de pie exactamente donde estás mirando ahora, sobre el edificio más antiguo jamás construido por el ser humano. Lo miró, tomó notas y se marchó pensando que era un cementerio medieval. Lo que pisaba tenía 11.600 años. Se llamaba Peter Benedict. Formaba parte de una prospección conjunta de la Universidad de Chicago y la Universidad de Estambul. Vio unas losas de piedra asomando en una colina del sureste de Turquía. Un montículo que los campesinos llamaban Göbekli Tepe, la colina del ombligo. Interpretó las puntas de aquellas piedras como lápidas. Y durante 30 años, nadie volvió a mirar. Para que sientas de verdad lo que significa esa cifra, es unos 7.000 años más antiguo que Stonehenge y 6.000 años anterior a la primera pirámide de Egipto. Cuando se levantaron estas piedras, no existía la escritura, no existía la rueda documentada, no existía todavía la agricultura. Y esa última palabra, agricultura, es la que lo cambia todo. Quédate, porque Göbekli Tepe es uno de esos enigmas de la historia que no resuelven un misterio. Abren uno mucho más grande sobre cómo nació la civilización. Durante casi 2 siglos, la historia antigua se contó en un orden que parecía de sentido común. Primero, el ser humano aprendió a cultivar. La comida sobró, la gente se quedó en un sitio, aparecieron las aldeas, y solo mucho después, cuando ya había excedentes y jerarquías, la humanidad se permitió el lujo de construir templos. Primero el pan, luego los dioses. Ese era el modelo que estudió cualquiera que haya abierto un manual. Y Göbekli Tepe puso ese modelo del revés. En 1994, un arqueólogo alemán del Instituto Arqueológico Alemán, Klaus Schmid, releyó las viejas notas de aquella prospección de los 60 y decidió ir a verlo con sus propios ojos. Donde Benedict había visto un cementerio, Schmid reconoció algo que le heló la sangre. Aquellas puntas no eran lápidas, eran los extremos superiores de pilares enormes enterrados. Empezó a excavar en 1995, bajo el Instituto Arqueológico Alemán y el Museo de Schönlurfa, y dirigió el yacimiento hasta su muerte, en 2014. Hay que situar bien el tiempo, porque es el corazón de todo. Las capas más antiguas de Göbekli Tepe pertenecen a un periodo que los arqueólogos llaman Neolítico Precerámico A, en torno al 9300 a.C. Precerámico quiere decir literalmente eso, que ni siquiera existía todavía la cerámica. La actividad se extiende luego hasta alrededor del 8000 a.C. Y esas fechas no son una suposición, proceden de dataciones por radiocarbono hechas sobre el carbón de los hogares y sobre la propia argamasa de los muros, publicadas por el equipo de Schmid. Estamos ante piedra fechada con método, no ante leyenda. Lo que Schmid sacó de la tierra no se parecía a nada conocido. Recintos ovalados, nombrados con letras de la A a la H a medida que aparecían. Y en el centro de cada uno, pilares monolíticos con forma de T. No son columnas cualquiera, son figuras humanas estilizadas. Algunos tienen brazos tallados que descienden por los costados y se juntan sobre el vientre, con manos y dedos, y llevan cinturones e incluso una especie de taparrabos de piel. Son personas de piedra. Los mayores miden 5,5 metros y pesan hasta 10 toneladas. Y aquí viene un dato que cuesta asimilar. Se han identificado más de 200 pilares, pero la prospección geofísica del subsuelo, es decir, el escaneo de lo que aún no se ha excavado, sugiere que puede haber alrededor de 20 recintos ahí abajo. Se ha desenterrado solo una fracción. La mayor parte de Göbekli Tepe sigue bajo tierra, esperando.
Todo lo que vamos a contar hoy sale de la pequeña porción que hemos visto. Y en esa porción, en la piedra, animales. Zorros, serpientes, jabalíes, escorpiones, buitres, grullas, tallados en relieve con una seguridad de mano que no esperarías de gente que, según los manuales, aún vivía cazando y recolectando. No son escenas de caza. No hay cazadores persiguiendo a sus presas, como en las pinturas rupestres. Aquí los animales son peligrosos, dentados, amenazantes. Un bestiario simbólico, no un menú. Sea lo que significaban, no hablaban de comida. Hablaban de otra cosa. De miedo, de poder, quizá de muerte. Porque ese es el dato que rompe el esquema. Esto no lo construyó una ciudad. Lo construyeron cazadores-recolectores. Gente sin cosechas, sin ganado, sin metal. El propio Schmidt lo resumió en una frase que todavía se cita en cada congreso. Primero vino el templo y después la ciudad. Su hipótesis era audaz. Quizá no fue la agricultura la que hizo posible la religión monumental, sino al revés. Quizá fue la necesidad de reunir a cientos de personas para levantar estos pilares y de alimentarlas mientras trabajaban, lo que empujó a nuestra especie a domesticar el trigo. El Dios empujando al pan. Y esa idea no es pura especulación. A pocos kilómetros de aquí, en las montañas del Karakada, los genetistas han rastreado el origen de una de las primeras variedades de trigo domesticado del planeta. Es decir, justo en la región donde se levantó el primer gran santuario, se domesticó también el primer cereal. La religión y la agricultura nacieron en el mismo rincón del mundo, casi a la vez. Y Göbekli Tepe sugiere cuál de las dos llegó primero. Vale la pena pararse en lo que exige físicamente esa idea. Tallar un bloque de piedra de 5 metros con herramientas de sílex. Arrancarlo de la cantera. De hecho, todavía hay un pilar inacabado en la roca madre, de unos 7 metros, que nunca llegaron a levantar. Moverlo sin rueda, sin animales de carga, sin una sola polea de metal, solo con cuerda, madera y cientos de brazos coordinados. Eso no lo hace una tribu perdida. Eso lo hace una sociedad con organización, con planificación y con una idea compartida lo bastante poderosa como para que valga la pena semejante esfuerzo. Y plantea una pregunta logística incómoda. Para reunir a esos cientos de trabajadores durante semanas, hubo que darles de comer. ¿Cómo alimentas a una multitud en un mundo sin granjas, con caza masiva? En el yacimiento aparecen toneladas de huesos de gacela y de uro salvaje. Aquí se celebraron banquetes enormes. El trabajo sagrado se pagaba con carne y probablemente con cerveza. Hay grandes recipientes de piedra con restos que apuntan a fermentación. El primer templo pudo ser también la primera gran fiesta colectiva de la humanidad. Y ahora, un giro que hasta hace poco pasaba desapercibido, uno de los grandes misterios arqueológicos del sitio. Los recintos más antiguos no se abandonaron sin más. Fueron enterrados, deliberadamente. Los constructores rellenaron sus propios templos con escombro, huesos y tierra, y a veces levantaron otros encima. Nadie sabe con certeza por qué se entierra a propósito el edificio sagrado que te ha costado generaciones construir. Unos lo leen como un ritual de clausura, matar el templo cuando cumple su ciclo. Otros, de forma más prosaica, creen que los rellenos son en parte basura acumulada de esos banquetes. Es una pregunta sin respuesta cerrada, y precisamente por eso el yacimiento sigue vivo. Cada campaña afina el debate en lugar de cerrarlo. Y antes de bajar a lo que se ha encontrado bajo este suelo en los últimos años, la parte que de verdad reescribe el manual, hay que enfrentar la otra versión.
porque a estas alturas ya la habrás oído. La de que algo así solo pudo construirlo una civilización avanzada y perdida. Una humanidad tecnológica anterior a la nuestra, borrada por una catástrofe. Aparece en documentales de sobremesa y en libros que venden millones, como los de Graham Hancock. Y entiendo por qué engancha. Pero la evidencia dice otra cosa, y es más interesante que el mito. En Göbekli Tepe no hay una sola herramienta avanzada. No hay metal, no hay máquinas, no hay nada que no encaje con el neolítico. Hay pedernal. Hay hueso. Lo que el yacimiento demuestra no es que existiera una civilización desaparecida y superior. Demuestra algo mucho más difícil de digerir, que unos cazadores-recolectores con tecnología de la edad de piedra eran capaces de esto. El logro no es de unos extraterrestres culturales, es nuestro. Y esa es justamente la parte que la pseudohistoria te roba cuando te dice que no pudimos hacerlo solos. Hay un caso concreto que ilustra cómo funciona la ciencia de verdad. Y es la parte que quiero que veas con calma. En uno de los pilares del recinto D, el llamado Pilar 43 o Piedra del Buitre, hay buitres, un escorpión, un ave y un objeto en forma de disco. En 2017, dos investigadores, Martin Sweatman y Dimitrios Tsikritsis, propusieron que esos animales eran constelaciones y que la piedra registraba el impacto de un cometa hacia el año 10.950 a.C. Un titular perfecto. El problema es que el equipo del Instituto Arqueológico Alemán respondió con datos en la misma revista y lo desmontó pieza por pieza. Primero, el Pilar 43 es entre 700 y 1000 años más joven que la fecha del supuesto cometa. Segundo, y demoledor, muchos pilares no están en su posición original. Fueron recolocados por los propios constructores, así que leer las estrellas por donde apunta hoy una piedra no tiene sentido. Tercero, no hay ninguna razón para suponer que unos cazadores del Neolítico usaran las mismas constelaciones que griegos y egipcios miles de años después. La lectura del cometa elige los animales que le convienen e ignora los más de 60 pilares que cuentan otra cosa. No es un misterio abierto, es una hipótesis que no aguanta la datación. Y saber distinguir una de otra es lo que separa la historia oculta de verdad, la que aún se excava, del cuento que se inventa para vender. Y mientras la pseudohistoria buscaba cometas en el cielo, la arqueología real encontraba algo más humano en el suelo. Aquí llega el segundo gran vuelco de esta historia. Tras la muerte de Schmidt, el nuevo coordinador científico del proyecto, el Dr. Lee Clare, lideró una revisión que ha matizado la idea del templo puro. Durante años se dijo que Göbekli Tepe era un santuario aislado al que la gente peregrinaba, pero donde nadie vivía. Los nuevos trabajos cuentan otra cosa. Aparecieron hogares, restos de comida consumida, indicios de que se enterraba a los muertos y algo revelador. Cisternas talladas en la roca y canales para recoger agua de lluvia. Porque en la colina no hay una fuente natural. En palabras de Clare, estaban recogiendo agua. Traducción: aquí no solo se peregrinaba, aquí vivía gente. El santuario y la vivienda no eran cosas separadas, eran el mismo lugar. Y esto conecta con lo que quizás sea el hallazgo más importante de la última década. Göbekli Tepe no estaba solo. Es el monumento más visible de toda una red de asentamientos hermanos, repartidos por las colinas de Şanlıurfa, que hoy se conoce como Taş Tepeler, las colinas de piedra. Un proyecto que dirige el profesor Necmi Karul, de la Universidad de Estambul, y que ha cambiado la escala del descubrimiento. Ya no hablamos de un templo excepcional, sino de una cultura entera,
con una docena de yacimientos contemporáneos que compartían el mismo mundo simbólico, los mismos pilares en T, los mismos animales tallados. Más espectacular de esos hermanos es Karahan Tepe, y lo que ha salido de allí en los últimos años es asombroso. En septiembre de 2023 apareció una estatua humana de más de 2,5 metros, sedente, clavada en el suelo de una cámara, con las costillas y la columna vertebral marcadas y las manos sujetándose el cuerpo, en un gesto que muchos han interpretado como el de un antepasado muerto o divinizado. Es una de las esculturas humanas realistas más antiguas que existen. En la misma cámara hay una serie de pilares fálicos tallados en la roca viva, y una cabeza que parece vigilarlos. No sabemos qué ritual se celebraba allí, pero era, sin duda, un espacio cargado de significado. Y no es lo único. En el propio Göbekli Tepe, ese mismo año, se halló la escultura de un jabalí a tamaño natural que conservaba todavía los pigmentos originales, rojo, blanco y negro sobre la piedra. Es la escultura pintada más antigua que conocemos. Durante 11,000 años ese color aguantó. Nos habíamos imaginado estos santuarios en el gris desnudo de la piedra excavada, y resulta que estaban pintados, vivos, chillones. Cada campaña reescribe una línea del manual. Si te está atrapando este viaje al origen de las civilizaciones antiguas, suscríbete, porque estamos reconstruyendo la historia antigua con lo que la arqueología sabe hoy, no con lo que se contaba hace 20 años. Conviene también ser honesto con lo que todavía no sabemos, porque en este yacimiento, las preguntas abiertas son la mitad de la historia. No sabemos qué lengua hablaban sus constructores, ni cómo se organizaban, ni si había una autoridad que dirigiera las obras o si eran comunidades igualitarias, coordinándose por consenso. No sabemos con certeza qué representan los pilares en T. La hipótesis más sólida es que son seres humanos estilizados, quizá ancestros, quizá seres sobrenaturales, pero es interpretación, no certeza. No sabemos por qué, después de más de 1000 años de uso, toda esta tradición monumental se apagó, y la gente pasó a construir casas más pequeñas y a plantar campos. La civilización que empezó reuniéndose alrededor de estos gigantes de piedra terminó dispersándose en aldeas de agricultores. Y no sabemos, sobre todo, por qué lo enterraron todo. Así que déjame cerrar donde empezamos, con Peter Benedict marchándose de esa colina en 1963, convencido de que allí no había nada importante. Estuvo a un palmo del edificio más antiguo del mundo y no lo vio, porque no encajaba con lo que creía saber. Y esa es para mí la verdadera lección de Göbekli Tepe. No la de un misterio imposible, ni la de una civilización perdida. La de que nuestra propia especie, hace 11,600 años, con las manos y con piedras, hizo algo que todavía no terminamos de entender, y que enterró a propósito antes de marcharse. Queda esa pregunta que la arqueología aún no ha respondido. Si no fue el hambre lo que nos hizo sedentarios, sino la necesidad de reunirnos alrededor de estos pilares, entonces puede que la civilización no naciera del estómago, sino de una idea. ¿Qué idea reunió a cientos de cazadores a tallar y mover piedras de 10 toneladas, a celebrar banquetes a sus pies y luego a sepultarlas 1000 años antes de que sembraran el primer grano? Dímelo en los comentarios. Y si quieres seguir bajando a las capas más profundas de nuestra historia, suscríbete. La mayor parte de esta colina literalmente todavía no ha salido de la tierra.